Se burlaban de ella por recoger pan del suelo, hasta que una cámara mostró a quién se lo daba. Parte 1. Señora, ya se le cayó el pan. Gritó un joven con burla mientras otros se reían. Pero ella no respondió. Solo se agachó. Levantó la pieza de bolillo algo aplastada. La sacudió con cuidado. La envolvió en una servilleta. Y la guardó en su bolsa rota con un gesto que no tenía vergüenza, ni orgullo, ni prisa. Nadie sabía su nombre. La llamaban Doña Panés. Y aparecía casi todos los días en el mismo lugar, frente a la panadería de la colonia, poco antes de la hora del cierre. A veces pedía lo que ya no se vendía. Otras solo esperaba. Observaba las bolsas que sacaban los empleados. Y cuando alguna rebanada, concha o panqué tocaba el suelo por accidente, ahí estaba ella. Sin decir palabra. Recogiéndolo como si fuera un tesoro. ¡Qué asco! Ha de tener 1000 gatos. Seguro los revende. Las risas eran frecuentes. Los comentarios más. Y sin embargo, ella no reaccionaba. No respondía. No miraba a nadie. Vestía un abrigo grueso incluso en calor. Zapatos maltratados. Y un pañuelo en la cabeza que apenas cubría su pelo entrecano. Sus manos eran ásperas pero firmes. Y su forma de caminar hablaba de una edad incierta. Podía tener 50. O 70. Algunos niños del rumbo le lanzaban migas a propósito. Solo para verla agacharse. Como si fuera una broma. Como si fuera parte del paisaje de una calle que ya no escuchaba. Una tarde, uno de los empleados nuevos de la panadería decidió grabarla con su celular. Pensaba subirlo a TikTok. Ponerle una música graciosa. Y burlarse como los demás. Pero algo ocurrió. La siguió discretamente mientras ella caminaba por la banqueta. La grabó metiendo el pan en su bolsa. Y luego cruzando la calle hacia un lote baldío que apenas tenía una reja oxidada como entrada. El joven pensó que ahí terminaría el video. Pero lo que grabó después cambió todo. Ella se detuvo bajo un árbol. Y de entre los arbustos salió una niña. Delgada. Descalza. Con una cobija amarrada al cuerpo como si fuera vestido. La señora sacó la bolsa. Le entregó el pan. Y le acarició el cabello con ternura. La niña no dijo nada. Solo se lo llevó a la boca con desesperación. El joven dejó de grabar. El celular le temblaba en la mano. No sabía qué acababa de ver. Ni qué hacer con ello. Esa noche, en lugar de subir el video, fue con su jefe. Y le mostró lo que había captado. El panadero lo vio todo. Y luego preguntó en voz baja. ¿Tú sabías que esa niña estaba ahí? No. Yo tampoco. Ambos guardaron silencio. Al día siguiente, el panadero llenó una bolsa con pan fresco. Y esperó afuera. Cuando la mujer llegó, no dijo nada. Solo le extendió la bolsa. Ella tampoco dijo nada. Pero sus ojos lo dijeron todo. Y entonces, esa historia apenas comenzaba. Parte 2. Esa misma noche, el video fue enviado por mensaje privado a una reportera local. No para hacer escándalo, sino para preguntar. Para saber qué hacer. La reportera, Ana Luján, no era famosa. Pero tenía una sección semanal en redes donde contaba historias pequeñas. De personas invisibles. Y cuando vio el video, supo que había algo más. Contactó al joven que lo grabó. Le pidió permiso para usarlo. Y luego fue al lote baldío con discreción.
No entró. No grabó. Solo observó. Durante 3 días, vio la misma rutina. La señora cruzaba. La niña salía. Recibía el pan. Y ambos desaparecían entre los árboles que bordeaban la zona abandonada. El tercer día, Ana se acercó. Con respeto. Con miedo a interrumpir algo sagrado. «Disculpe, ¿usted vive aquí?», preguntó en voz baja. La señora volteó. La reconoció como alguien que no era de los que se burlaban. Pero no respondió de inmediato. «Vengo por esto», dijo Ana, mostrando el pan. «Yo no pido nada», contestó la mujer, sin agresión pero con firmeza. «Lo sé». «Entonces no me grabe». «No lo haré». «Entonces no pregunte más». Ana tragó saliva. Iba a retirarse. Pero entonces, la niña apareció. Y Ana notó algo. La niña tenía un moretón en el cuello. Y marcas en los brazos. No eran nuevas. Ni accidentales. Eran viejas. Profundas. Silenciosas. Ana se agachó a su altura. «¿Cómo te llamas, corazón?». La niña se escondió tras la mujer. Y ésta, finalmente, bajó la guardia. «Se llama Magda. Tiene 8 años. Y no puede hablar». Ana asintió. Guardó su libreta. Y dijo: «Si algún día necesita algo, yo estoy aquí cerca». La mujer la miró por fin. Firme. Serena. Y dijo: «Ella no es mía. Yo solo la cuido porque nadie más quiso hacerlo». Esa noche, Ana escribió un mensaje en su blog. No mencionó nombres. Ni lugares. Solo relató la escena con palabras. Y cerró con una frase que se volvió viral sin que ella lo buscara. «A veces lo que recoges del suelo, es lo único que alguien tiene para sobrevivir». Al día siguiente, comenzaron a llegar donaciones a la panadería. Ropa. Alimentos. Y cartas. Muchas cartas. De personas que habían leído la historia y querían ayudar. Pero Clara, así se llamaba la mujer, no aceptó nada. Solo pidió una cosa. «No me quiten a la niña. No la lleven a ningún lado. Yo sé lo que pasa cuando el sistema interviene». Ana no supo qué responder. Porque sabía que tenía razón. A veces el rescate no es más que otra forma de pérdida. Pero el asunto ya no podía esconderse. Y fue entonces cuando alguien más apareció en la historia. Un hombre de traje. Que llegó con documentos. Y una pregunta. ¿Tú sabes quién era el padrastro de esa niña? Clara no respondió. Pero su mirada cambió. Y lo que vino después fue más grande que cualquier video. Parte 3. El hombre de traje puso una carpeta sobre la mesa del comedor improvisado donde Clara pelaba zanahorias. «Ese hombre», dijo, «ya estuvo en la cárcel antes por abuso infantil». «Lo sé», contestó Clara sin mirarlo. «¿Entonces por qué no lo denunció?». «Porque cuando lo hice, nadie me creyó. Y cuando alguien sí me creyó, ya era demasiado tarde para otra niña». El silencio entre ellos fue denso. Ana, que estaba sentada al fondo con su libreta, sintió la urgencia de intervenir. «¿Ella lo vio?», preguntó señalando a Magda. «No lo vio», corrigió Clara. «Lo sobrevivió». Ana no escribió esa frase. No le salieron las manos. No le salieron las palabras. El hombre de traje cerró la carpeta. Y se frotó los ojos como quien ya no quiere ver más injusticia. «El problema es que él está pidiendo la custodia». «¿Qué?».
Ana casi se levanta de golpe. Dice que es su hija biológica. Y tiene pruebas. Papeles. Un acta. Fotos. Clara se rió sin risa. ¿Y las marcas? Eso es lo que ustedes tienen que probar. Yo solo vine a advertirles. La audiencia es en 2 semanas. El caos emocional fue inmediato. Magda, que no hablaba pero sí escuchaba todo, se acurrucó contra Clara. Y comenzó a temblar. Ana quiso abrazarla. Pero Clara la detuvo con una mirada. Ella solo confía en mí. Y era cierto. No había psicóloga. Ni doctora. Ni autoridad. Que hubiera logrado acercarse a Magda como lo había hecho esa mujer. Esa señora que levantaba pan del suelo. Que no hablaba más de lo necesario. Que no sonreía pero tampoco se rendía. Ana sabía que no podían ganarle al sistema con argumentos emocionales. Necesitaban algo más. Algo concreto. Y entonces recordó. La cámara. El video original. Los comentarios en redes. Los testigos. Durante los días siguientes, Ana comenzó una campaña silenciosa. Recogió declaraciones. Capturas. Mensajes de personas que habían visto a Magda. Que sabían de la violencia. Que alguna vez intentaron denunciar y no fueron escuchados. Pero también encontró algo inesperado. Una foto. Una imagen de Magda en brazos de otra mujer. Mucho más joven. Con los mismos ojos. La misma nariz. Era una fotografía vieja. Subida a una cuenta abandonada de Facebook. Una cuenta que parecía no haber sido usada desde hace años. Y la descripción decía: con mi hermana, la única que me queda en el mundo. Ana revisó el nombre. Y su corazón dio un vuelco. Clara. Clara tenía una hermana. Una hermana que ahora estaba muerta. Pero que había dejado a Magda en manos de la única persona que podía protegerla. Ana fue directo con ella. Le mostró la foto. ¿Por qué nunca lo dijiste? Clara bajó la mirada. Porque a los que no tienen apellido importante, nadie les cree. Esa noche, Ana no durmió. Llamó a un abogado amigo. Le contó todo. Y preparó un documento. Una prueba legal de la relación entre Clara y Magda. Que no era de sangre directa. Pero sí de vínculo real. De amor cotidiano. Cuando lo entregaron al juez. Nadie lo esperaba. Pero lo que vino después. No lo esperaban menos. El hombre que decía ser padre biológico. No volvió a presentarse. Y en su lugar. Una carta anónima llegó al juzgado. No puedo con la vergüenza. Ustedes tienen razón. Esa niña no me pertenece. Ni por sangre, ni por historia. Clara nunca preguntó quién la escribió. Solo miró a Magda. Y dijo: ya no vamos a correr. Y por primera vez. Magda sonrió. Parte 4. Con el juicio cerrado y la custodia asegurada, la historia pudo haber terminado ahí. Pero Ana sabía que algo así no debía quedarse en silencio. Lo que había visto. Lo que había vivido junto a ellas. No era solo un caso aislado. Era un espejo de muchas otras realidades que nadie graba. Que nadie escucha. Por eso, escribió. No una nota. Ni un hilo viral. Sino un reportaje completo. Crudo. Íntegro. Donde no usó nombres reales. Pero sí verdades que dolían. Y lo tituló: la mujer que recogía pan y cuidaba el país que otros olvidaron. Las reacciones no tardaron. Primero mensajes.
luego llamadas. Y finalmente, un patrocinador anónimo que donó una pequeña casa abandonada en el centro de la colonia. Con una sola condición: conviertan esto en un espacio para niñas como Magda. Clara no quiso al principio. No quería exponerla. No quería que se repitiera lo que había vivido su hermana. Pero fue Magda quien le dio la respuesta. Una tarde, entró al cuarto. Y con una hoja dibujada en crayón, le mostró una casa. Con ventanas. Con árboles. Y 4 niñas con vestido amarillo. Clara la miró. Y preguntó: ¿esto quieres? Magda asintió. Y así nació lo que llamarían Casa Amarilla. No era un refugio legal. No tenía fondos del gobierno. Solo tenía voluntad. Unas manos trabajadoras. Y un muro donde se colocaban pequeñas notas con frases que Magda escribía con dibujos en lugar de palabras. Ana documentó todo. Y el comedor donde Clara pelaba zanahorias se convirtió en cocina comunitaria. Los mismos niños que antes le tiraban migas, ahora le llevaban bolsas de pan que sobraban en sus casas. Y los vecinos, esos que antes murmuraban por su ropa rota, ahora la llamaban señora Clara. Pero un día, un automóvil negro se estacionó frente a la Casa Amarilla. Y de él bajó una mujer de rostro cansado, con lentes oscuros y una cicatriz en la mano. Clara la reconoció de inmediato. Era la madre de Magda. La mujer no lloró. Tampoco sonrió. Solo miró la fachada. Y dijo: ¿ella está bien? Clara asintió. Está viva. Y eso ya es mucho. La mujer se acercó a la reja. Magda la vio desde adentro. Y no corrió. No gritó. Solo levantó su dibujo. El de la casa. Y la pegó en la ventana. La madre bajó la mirada. Y dijo con voz ronca: no merezco ni tocarla. Pero gracias por no dejarla morir. Clara no respondió. Porque a veces el perdón no se da con palabras. La mujer se fue. Y nunca volvió. Esa noche, Clara y Magda cenaron pan. Dao bueno. Del que sobraba. Del que ahora era ofrecido. No como limosna, sino como acto de amor. Ana tomó una foto de ambas. Frente a la mesa, con la lámpara vieja colgando del techo. Y la subió con una sola frase: a veces lo que otros tiran, es justo lo que alguien necesita para sanar. Parte 5. Con el paso de los meses, la Casa Amarilla dejó de ser un simple acto de resistencia. Se volvió una red silenciosa. Una especie de imán para historias que no encontraban dónde encajar. Cada semana llegaba alguien nuevo. A veces una madre con su hija. O una adolescente escapando del grito. O una vecina que solo pedía un té y un lugar para hablar sin ser interrumpida. Clara no preguntaba mucho. Solo decía: ¿tienes hambre? Y si había pan, lo partía en 2. Magda crecía. No hablaba. Pero escribía con dibujos cada vez más claros. Una tarde dibujó a una niña dentro de un cajón cerrado. Y a la derecha, otra imagen. La misma niña, corriendo con una flor en la mano. Cuando Ana lo vio, lloró en silencio. Porque ya no necesitaba palabras para entender lo que se estaba rompiendo por dentro. Y lo que también se estaba curando. Pero no todos lo entendían. Una señora del DIF llegó una mañana. Con cara de trámite. Con preguntas frías. Y advertencias camufladas de cortesía. Esto no es un albergue legal,
dijo. Podrían tener problemas. Esto no es un albergue, contestó Clara. Es una casa. Pero usted no es tutora de todas. Y nunca dije que lo fuera. Solo les abro la puerta. Lo que hagan después ya no me pertenece. La funcionaria se fue molesta. Pero sin poder clausurar nada. Porque no había papeles. Ni ingresos. Ni cobros. Solo una mesa. Unas camas. Y un muro lleno de dibujos que nadie podía catalogar como delito. Un día. Una de las niñas más nuevas. Dulce. De 9 años. Comenzó a hablar mientras jugaban en el patio. Y lo que dijo congeló a todas las que estaban presentes. Mi papá dice que si cuento algo me va a enterrar en el río como a mi prima. Clara se agachó. Le acarició el cabello. Y no preguntó más. Solo buscó a Ana. Y juntas activaron una red de ayuda. Que no era legal. Pero sí efectiva. Protección. Silencio. Y otra casa de resguardo temporal en otra colonia. Esa niña también fue salvada. Y Clara entendió que no podía sola. Por eso, aceptó lo que antes siempre había negado. Ayuda. Un grupo de mujeres voluntarias comenzó a turnarse para cocinar. Otras para dar talleres. Otras para simplemente estar. Porque a veces eso es todo lo que hace falta. Estar. Y cuando la Casa Amarilla cumplió 1 año, Clara organizó una pequeña ceremonia. Con pan recién horneado. Jugos. Y papelitos donde cada niña escribiría o dibujaría lo que más amaba de ese lugar. Magda fue la última en poner el suyo. Era un dibujo simple. Ella y Clara. Tomadas de la mano. Con una frase escrita como pudo. Letras disparejas pero claras. Aquí no me escondo. Aquí existo. Y nadie pudo leer eso sin sentir que algo se les quebraba por dentro. Porque a veces, lo que el mundo desecha, es justo lo que le está salvando la vida a alguien más. Parte 6. La Casa Amarilla seguía en pie. Con sus paredes desgastadas. Pero más vivas que nunca. Ya no era un lugar oculto. Era un símbolo. Y eso empezó a incomodar. Una mañana, llegaron inspectores municipales. Querían clausurarla por uso indebido de suelo. Por riesgos sanitarios. Por no tener permisos. Pero los vecinos no lo permitieron. Doña Mari, la de la tienda, salió con una caja de firmas. Aquí tiene. 300 personas del barrio que dicen que esta casa hace más que todo su sistema junto. El inspector no supo qué responder. Y se fue sin firmar nada. Ese mismo día, Ana publicó un reportaje titulado El refugio que el gobierno quiso cerrar, pero que una niña rescató con un dibujo. Y Magda apareció en la portada. Con su hoja en alto. La que decía: Aquí no me escondo. Aquí existo. La historia explotó en redes. Volvió a llegar ayuda. Y entre esa ayuda, un sobre sin remitente. Adentro, una tarjeta. Con el logo de una fundación internacional. Y un mensaje breve. Queremos replicar este modelo. Díganos cómo empezamos. Clara no sabía si reír o llorar. Solo miró a Magda, que ya tenía 9, y que ahora se atrevía a abrazar, a pintar, a confiar. Ese mismo mes, recibieron una visita inesperada. Era el panadero. El primero que la miró sin burlarse. El que puso la bolsa de pan en sus manos cuando todos se reían.
Entró con una charola llena. Y una sola frase. Nunca supe a quién le dabas el pan. Ahora sé que era a todo un país que no se quería ver. Clara no respondió. Pero esa noche dejó una vela encendida en la ventana. Una costumbre que inventó. Para que si alguna vez otra niña perdida veía la luz, supiera que podía tocar la puerta. Y en la pared de la entrada, junto al dibujo de Magda, colocaron una nueva frase. Escrita a mano. Con letras torcidas. Pero imposibles de ignorar. Si el pan que sobra puede salvar una vida, imagina lo que haríamos si diéramos lo que de verdad importa. Porque en un mundo que a veces tira lo humano, Clara recogía lo esencial.